Buenos días chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar nuestra clase. En esta ocasión vamos a ver literatura, ¿sí? Bien chicos, la literatura es un hermoso curso, igual que los demás, pero tiene su particularidad. Porque en el curso de literatura ustedes van a poder ver y conocer de lugares, sitios e historias que nunca han conocido antes. Las obras literarias, ¿sí?, analizadas en el curso de literatura, pues son agrupadas en diferentes formas. Nosotros vamos a empezar con esta clase viendo lo que son los géneros literarios. ¿Sí? Título entonces de nuestra clase el día de hoy, géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? ¿Sí? Profesor, el curso de literatura, ¿dónde está la lectura? ¿Dónde está la obra? Primero hay que indagar en qué es un género literario para poder entender bien las lecturas que van a ir viendo ustedes en la clase. Definición de géneros literarios. Dice, es el conjunto de obras literarias que presentan rasgos comunes. Las obras literarias se han ido agrupando en tres grandes géneros. Hay una clasificación de 5, hay una clasificación de 3. Nosotros vamos a estudiar la clasificación de 3, que es la más antigua, ¿sí? Género lírico, género narrativo y a este lado veremos el género dramático. Tres grandes géneros, muy antiguos, y los tres tienen sus inicios en la cultura griega. Pero ¿por qué dice la definición que es el conjunto de obras literarias que presentan rasgos comunes? Es que las diversas formas de literatura se han tenido que agrupar y se han agrupado en los rasgos en común que tienen uno con el otro. Miren el caso de esta obra llamada Trilce y la otra obra también titulada Rimas. ¿Qué es lo que hace que tengan algo en común? Las características particulares que tienen ellas. Trilce, ¿sí?, de César Vallejo, y Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer no fueron escritas el mismo año, no tienen el mismo autor entre ellas, pero sí tienen particularidades que hacen que cuando uno estudie Trilce vamos a encontrar también que Rimas se parece. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay un parecido. Los dos, podemos ir adelantando, son obras líricas. Por lo tanto, los dos han sido escritos en verso. En los dos vamos a encontrar que lo que predomina es el sentimiento del autor. Entonces, se suele agrupar, trilce y rimas van de alguna manera juntos si los juntamos por literatura poética o literatura lírica. Género lírico. Entonces, tres son los géneros en que se han podido agrupar todas las obras literarias. Género lírico, en primer lugar, entonces. Bien, el género lírico, dice, representa la realidad interna del poeta, ¿sí? Y a la vez también esa opinión subjetiva que tiene el autor acerca de la vida. El género lírico va a manifestar entonces el sentimiento. Lo que vamos a encontrar aquí es la manifestación de la sensibilidad del poeta hacia diversas cosas y sucesos de la vida. El género lírico manifiesta sentimientos. Vamos a añadir algunas características más. El autor manifiesta su mundo interior. Va a mostrar y va a darnos su opinión, la forma en que ve rasgos particulares. Para algunos, la muerte puede ser algo muy triste, pero para un autor de literatura, el género lírico puede ser algo emocionante. Entonces, es la opinión particular, la opinión, pues, del tipo interna que tiene el autor. Dice, agrupa a todas las poesías, ¿sí?, y la mayoría de ellas escritas en verso. Esa es una característica muy importante, muchachos. El género lírico, también conocido como género poético, pues se le reconoce por su estructura, la estructura de estrofas, la estructura de versos que tiene. Esa es una forma fácil de poder distinguir a un texto de género lírico, las estrofas, pero no todo género lírico está escrito en versos. Hay algunos que no lo son, los modernos, algunos no.
Dice que alcanzó su máximo esplendor en el siglo XVI. Sí, allí es donde este género pues tuvo sus mejores representantes a nivel mundial. Hemos visto las características del género lírico. Veamos algunas especies o también llamadas subgéneros de lo que concierne a la lírica. Son más, el listado puede crecer. Yo solo he anotado aquí 4, que son los más representativos, que son, repito, son especies o subgéneros del género lírico, tipos de poesía. Por ejemplo, la oda es un tipo de poesía, es un subgénero lírico que expresa admiración y alabanza. La oda es conocida porque toca temas de forma grandiosa y elocuente. ¿Sí? La oda es un tipo de poesía que sirve para ensalzar algo, lo que el poeta quiera ensalzar, y por eso se le reconoce. Mientras que la elegía es otro tipo o especie del género lírico. Dice, expresa profundo dolor y tristeza. La elegía se le reconoce entre otras especies líricas porque vamos a encontrar allí la manifestación de la tristeza por la muerte, por el abandono de algo o de alguien. ¿Sí? Característica de la elegía, el profundo dolor y la tristeza del poeta. Vamos a ver también que otra especie es la égloga. Dice, de carácter bucólico, canta la vida de los pastores. Cuando hablamos de carácter bucólico, lo que estamos mencionando es que el trasfondo del poema tiene que ver con una historia pastoril, campestre. Lo bucólico es relacionado al campo. Y por ello dice que vamos a encontrar aquí la vida cantada de los pastores de ovejas. ¿Sí? Una égloga muy conocida es Salicio y Nemoroso, chicos. Ahí Salicio le cuenta a Nemoroso cómo su amada se ha muerto y el otro le dice, mi vida es más triste que la tuya porque a mí me ha dejado mi mujer. Y entre ellos se cuentan sus penas. A ese tipo de poesía que tiene una métrica particular y también una forma particular se le conoce como égloga. Y por último, la sátira. La sátira, dice, suele ser breve, pero sirve para ridiculizar los defectos y vicios humanos. La sátira es un tipo de poesía que su intención no es hablar del amor o del odio, trata de una manera muy culta de ridiculizar, ¿sí? Algunas malas acciones y algunas malas costumbres que tiene el hombre. Entonces hemos visto a la oda, a la elegía, la égloga y la sátira. Vamos al género narrativo, chicos. Hemos visto al género lírico. En el género lírico, entonces, predominan los sentimientos, el interior, lo subjetivo, ¿sí? Está escrito en versos. Pero, ¿cómo es el género narrativo ahora? Dice, en el género narrativo, el autor relata hechos reales o ficticios. En el género narrativo, lo que predomina es la narración. Lo más importante en el género narrativo va a ser la narración o el relato. Características, son todas las obras escritas en prosa. Sí, chicos, la mayoría, la gran mayoría. ¿Sí? Porque algo que caracteriza al género narrativo es que esté escrito en prosa. ¿Sí? En prosa. No en verso como el anterior, esto está escrito en prosa. ¿Ya? Por su lenguaje sencillo y cotidiano es el género más difundido. Sí. Debido también a sus subgéneros, suele ser el género que en nuestros días tiene más acogida. Algunas especies del género narrativo que debemos nosotros saber. La novela. No dice telenovela, dice la novela. Narración de gran extensión, tiene varios personajes y varias historias. La novela como tal, la novela literaria, se caracteriza por eso, porque es de gran extensión en comparación con los otros subgéneros o especies, en donde encontramos muchos autores, las novelas suelen ser así, y donde se cuentan varias historias. Seguramente has leído alguna novela ya, ¿sí? La otra especie literaria es el cuento. El cuento, tú también debes saber del cuento. Suele ser breve, es una breve narración de sucesos ficticios. Bien, los cuentos son breves, eso es lo que lo caracteriza y a la vez lo diferencia rotundamente de la novela. El cuento es breve, habla de pocos personajes y se cuenta una sola historia.
La fábula, dice, es una narración de tendencia moral protagonizada por animales, las fábulas. ¿Sí? Un autor, un literato que se hizo famoso en este género fue Esopo, ¿no? Las fábulas de Esopo. Y en esas fábulas encontrábamos pues que la historia de animales que tenían rasgos humanos, pensaban, hablaban, reaccionaban como los humanos, y cada historia acababa con un consejo o una moraleja. Eso es una fábula. Y por último, la tradición dice que es el relato breve que cuenta una anécdota de origen popular. Las tradiciones son propias de cada cultura. Cada cultura tiene sus tradiciones orales o escritas y tiene la característica de contar un hecho, una anécdota, ¿sí?, muy antiguo que al final termina siendo un consejo. Bien, hemos estudiado entonces el género lírico, hemos estudiado el género narrativo. Vamos con el último de los géneros que tenemos que aprender en este año, es el género dramático. El género dramático dice, desarrolla hechos a través de diálogos que se pueden escenificar. He aquí la característica del género dramático. Dice, desarrolla hechos a través de diálogos. Cuando no sepamos cómo es un texto del género dramático, pongámonos a buscar diálogos. Y a la vez esos diálogos pues nos indican de que eso va a ser escenificado. El género narrativo, dramático, perdón, que es conocido como el género del teatro teatral, ¿sí?, fue creado, fue hecho para ser escenificado ante público. Características, solo una, y muy importante, se expresa a través de diálogos, lo que hemos dicho, actos y escenas. Contundente. Especies que podemos ver de este género, la tragedia. Obra dramática que tiene un desenlace catastrófico o triste. La tragedia, pues, se hizo famosa en la cultura griega, debido a que hubo muy buenos autores que hicieron obras del corte trágico de la tragedia, que terminaron donde los personajes principales y secundarios de esas obras de teatro terminaban o muertos o desafortunados. Entonces, a la tragedia, ¿sí?, como especie del género dramático, se le caracteriza porque tiene un desenlace catastrófico o triste. La comedia, lo contrario a la tragedia, especie dramática donde predomina lo gracioso. La comedia para los griegos era una obra teatral donde tenía que haber muchas cosas risibles y tenía que acabar también bien. El drama, dice, representa una acción de la vida cotidiana con elementos propios de la tragedia y la comedia. El drama viene a ser un poco más cercano a lo real, porque la vida del ser humano tiene tragedias y comedias, y el drama va a mezclar tragedia con comedia. ¿Por qué? Porque lo otro era predecible. Cuando alguien iba a ver y decía, vamos a ver la tragedia tal, ya se sabía que el final iba a ser triste. O si decía, vamos a ver la comedia tal, ya se sabía que iba a acabar en felicidad. Pero el drama no, el drama mezclaba las dos cosas, por lo tanto hacía incierto en qué iba a acabar esa significación. Bien, chicos, a continuación lo que vamos a hacer es practicar lo que hemos aprendido ahora. Hola chicos, ¿está bien? Lo que vamos a hacer ahora es practicar. Recuerden, hemos estudiado 3 géneros literarios: la lírica, el género narrativo y el género dramático. 3 géneros, cada uno tiene su particularidad y lo vamos ahora a practicar. Dice, escribe el género al que pertenecen los siguientes fragmentos. Tenemos 4 fragmentos. Lo que vamos a hacer es escribir a qué género pertenece, o al lírico, o al narrativo, o al dramático. Primer fragmento. Como la noche que muere en cada flor bajo el agua, tú sola te vas cerrando en las colinas de mi alma. Autor Raúl Porras Barrenechea. Lo leemos una vez más. Como la noche que muere en cada flor bajo el agua, tú sola te vas cerrando en las colinas de mi alma. ¿Qué será? ¿Tiene musicalidad?
está manifestando sentimientos, no hay diálogos, no nos cuenta una historia o un relato, por lo tanto los indicios nos dicen que estamos ante un fragmento de poesía y esto es género lírico. Muy bien. Dice, se difundió muy pronto la novedad sorprendente en verdad de que había llegado un príncipe muy enfermo que había venido desde muy lejos con esperanza de curar su tuberculosis en Jauja. Autor, Edgardo Rivera Martínez, autor peruano, que escribió una obra muy bonita llamada País de Jauja y de ahí salió ese fragmento. Bien, ¿qué predomina aquí, chicos? ¿Es poesía? No, no vemos poesía, no hay la musicalidad de la poesía. ¿Hay diálogo? No, no hay diálogo. ¿Qué está predominando aquí? Un relato, una narración. Característica principal ¿de qué? De el género narrativo. Bien. Siguiente. C. Harpagón dice, ¿cómo? Cleanto dice, estáis resuelto, decís. Harpagón vuelve a decir, a casarme con Mariana. Cleanto dice, ¿quién? ¿Vos? ¿Vos? Harpagón contesta, sí, yo. Cleanto dice, me ha dado de pronto un mareo y me retiro. Autor, Molière. ¿Qué encontramos aquí, chicos? ¿Hay poesía? No, no hay poesía. Encontramos un relato, sí nos está contando algo, pero no es lo principal. Lo que encontramos sobre todo son diálogos. Y el diálogo es la característica principal del género dramático. Por lo tanto, estamos con un fragmento del género dramático. Por último, vivir quiero, gozar quiero del bien que debo al cielo a solas sin testigo, libro de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Una vez más, vivir quiero, gozar quiero del bien que debo al cielo a solas sin testigo, libro de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Fray Luis de León. ¿Qué vemos aquí, chicos? Ya te diste cuenta. Esto es un fragmento de poesía. Por lo tanto, es género lírico. Muy bien. Espero que estos ejemplos nos hayan servido les hayan servido a ustedes para poner en práctica lo que en teoría hemos hecho acerca de géneros literarios. Chicos, muy bien, a estudiar, a repasar, tienen la oportunidad de verlo y volverlo a ver si alguna cosa no quedó clara, ¿sí? Y este marco teórico, la clase de aquí no es necesario que lo copien porque va a estar en un archivo ahí para descargar en la computadora, ¿sí? Y a la vez también va a haber unos ejercicios que deben hacer y también tienen que presentar en el tiempo que se les va a avisar. Chicos, cuídense, hasta pronto entonces.